Creo que uno de los mayores mitos de Alemania no tiene nada que ver con su economía, con su salario, con la calidad de vida. El verdadero mito está en hacernos creer que cuando llegas aquí lo logras todo. Y durante mucho tiempo nos hicieron pensar que Alemania era tu meta final, que cuando dejaras atrás todos tus problemas, aquí vas a tener la vida que tanto habías soñado. Y no me malinterpretes, Que sí es un logro enorme. detrás de esta decisión hay sacrificios, incertidumbre, despedidas y mucho esfuerzo, pero que con el tiempo te das cuenta que no es lo mismo llegar que ahí construir una vida. Porque cuando la emoción de haber llegado desaparece, empieza la realidad o la consecuencia de tus acciones. Esa realidad que te hace ver que por muy bueno que sea el país, no te puede dar la vida perfecta. Esto es El Expat y no olvides suscribirte. Cuando dejas tu país para empezar de cero, es inevitable ilusionarse. Porque comienzas a imaginar de cómo será tu vida con un mejor trabajo, con un mejor sueldo, paseando por las calles que solamente las veías por YouTube o por la televisión y pensando que por fin, después de tanto esfuerzo, ha llegado tu momento. Eso me pasó a mí y cuando por fin llegas, esa sensación todavía se hace mucho más grande porque todo es nuevo, todo llama tu atención, te sorprende que el transporte funcione, que llegue a tiempo, que las calles estén limpias, que puedas caminar con una tranquilidad diferente a la que estabas acostumbrado. Son detalles que al principio hacen que pienses, ¿valió la pena venir hasta acá? Y la verdad es que esa emoción completamente es muy normal. Pero con el tiempo entendí algo que me hubiera gustado saber desde un principio. Los primeros meses no representan lo que realmente es vivir en Alemania. Representan la emoción de haber cumplido un sueño. Porque una cosa es llegar y otra muy distinta es construir una vida. Porque cuando dejas de sentirte como un visitante y empiezas a buscar trabajo, a pagar tus deudas, a hacer trámites, a hacer nuevos amigos, a extrañar tu familia, ahí es cuando realmente empiezas a conocer al país. Y curiosamente también te empiezas a conocer a ti mismo. Porque emigrar no solo cambia el lugar donde vives, sino también cambia la forma en cómo puedes ver la vida, el éxito y hasta la persona que creías ser. Por ejemplo, aquí el éxito se vive de otra manera. Normalmente en nuestros países asociamos el éxito a tener mucho dinero, a tener muchas casas, a carros, a tener una vida que tal vez la vemos en redes sociales y la anhelamos. Y por lo general aquí en Alemania el éxito lo asocian con tranquilidad, con estabilidad, con un salario que te permita pagar tus deudas, que puedas viajar, conocer nuevas culturas y sobre todo que puedas tener una calidad de vida buena. No de tantos lujos, sino simplemente que te permita vivir tranquilamente. No digo que una forma sea mejor que la otra, simplemente son distintas maneras de entender la vida. El problema aparece cuando llegamos con una idea de éxito y nos encontramos con otra completamente diferente. Ahí es cuando empiezas a cuestionarte muchas cosas. Y fue justamente en ese momento cuando descubrí que la Alemania que había imaginado y la Alemania en la que iba a vivir no eran siempre la misma. Hay una frase que por lo general escuchaba mucho de muchas personas que vivían acá y que se iban a México de vacaciones y que te contaban sus experiencias, era que lo difícil es llegar y que ya después lo demás se da tranquilamente, se da fácil, que no vas a tener ningún problema. Pero realmente no es así esa frase, porque pues sí, llegar aquí es el punto de partida de todo, ¿no? Sino lo más complicado fue, o lo que ha sido, es que cuando llegas aquí empiezas a construir una vida sobre cosas que no conoces y debes de aceptar que vas a cometer errores constantemente, tanto en el idioma como en que no vas a saber cómo hacer algún trámite, en que como todo es nuevo no sabes que la burocracia es de lo peor y que tienes que aguantar y que como eres el extranjero tienes que aceptar que la gente, los locales, en algún punto cuando estás haciendo algún trámite se van a comportar de forma grosera y que por primera vez después de mucho tiempo vas a llegar a sentirte como que un poquito fuera de lugar o incluso hasta inútil, porque vas a llegar a hacer preguntas que para ti pueden llegar a ser obvias después de mucho tiempo, pero que al inicio claramente son para poder encontrar la información o ubicarte o simplemente poder resolver problemas que tal vez en tu país de origen son muy sencillos, pero aquí tienes muchas barreras que no conoces,
pero que te tienes que enfrentar sí o sí. Y desde mi punto de vista creo que la verdadera prueba no es cuando recién llegas a Alemania, sino cuando dejas de sobrevivir al cambio y empiezas a vivirlo realmente. Y ahí fue un punto de quiebre para mí, porque ahí empezó mi verdadero desafío. ¿Por qué? En el tema del trabajo. Yo creía que la experiencia que traía de 5 años, cerca de 6 años, más la maestría, me iban a abrir las puertas fácilmente al ámbito laboral alemán. Pero estaba realmente equivocado, porque por más currículums que mandaba, cartas de motivación, aplicaba a todas las posiciones que podía haber en las bolsas de trabajo, no podía conseguir absolutamente nada. Eran constantemente los rechazos los que me llegaban y era un tema de frustración personal, porque en algún punto pensaba que si realmente era yo el del problema y no precisamente mi experiencia o la posición a la que yo estaba aplicando. Y al principio es normal, porque como es tu primera experiencia viviendo en otro país y empezando a buscar trabajo en otro país, crees que así debe de ser el proceso. Y más cuando tienes colegas que les preguntas cómo le hicieron para conseguir un trabajo y ellos te dicen, te van a rechazar muchas veces, tienes que aguantar hasta que realmente te caiga la verdadera. Pero conforme va pasando el tiempo y los rechazos y las posiciones se van llenando y tú crees que tu experiencia y tu maestría no han funcionado, mentalmente eso te va acabando. Ya no te preguntas qué es lo que busca realmente la empresa. Empieza a cuestionarte si el problema eres tú, porque emigrar también pone a prueba tu autoestima. Y todavía a eso súmale el idioma, que una cosa es poder hablarlo con la gente que apenas está aprendiendo el idioma, con palabras muy básicas, a otra que cuando ya llevas una entrevista en donde tienes que utilizar palabras más técnicas, más relacionadas a lo empleo que estás buscando. Y eso es muy frustrante, porque cuando ves las actividades a desarrollar en esa posición y dices, eso lo hacía en México, eso es muy sencillo, tengo la capacidad completa para poder desarrollar esa posición, y no me marcan o me rechazan, todos los días estás de mal humor, como que realmente dices, te cuestionas el por qué sigues acá. Y a veces te preguntas el por qué no son tan empáticos los alemanes con la gente que viene de fuera. Y aunque nunca sentí que Alemania me estuviera cerrando las puertas, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo en ese momento, sí me di cuenta que emigrar es un reto enorme, que emigrar no es para todos. Y no solamente se trata de que estás buscando un empleo, también estás integrándote a una nueva cultura, con nuevas reglas, nuevas formas de ver la vida, nuevas perspectivas, y reconstruyendo tu vida lejos de las personas que te quieren, que te pueden apoyar o que te pueden facilitar un poco la vida. Creo que esa es una de las grandes diferencias entre venir de vacaciones, ver Alemania con otros ojos, con otra perspectiva, y empezar tu vida aquí. Porque emigrar no solamente se trata de dejar tu país, sino también se trata de dejar todas tus comodidades, todo lo que sabías, para poder empezar desde cero, sin nada, sin que nadie te ayude, y que puedas hacer o crear una nueva versión de ti, con nuevas perspectivas y sobre todo, con muchas experiencias. Recuerdo que hubo una etapa cuando apenas tenía 6 años viviendo aquí en el país, en donde me cuestioné fuertemente sobre qué hago aquí, por qué sigo aquí. Y no porque me estuviera yendo mal o porque no estaban saliendo las cosas como yo pretendía, sino porque simplemente no me sentía que estaba en el lugar donde yo podría decir, ya estoy aquí, ya me siento bien. Y creo que eso es uno de los errores con los que muchos llegamos. Pensamos que cuando consigamos trabajo las cosas se van a acomodar mejor, o que cuando ganemos en euros nos da mayor felicidad, o que cuando dominemos el idioma por fin nos podremos sentir parte del lugar. Pero creo que la vida no funciona de esa manera. Yo la veo desde otra arista, porque llegan nuevos retos, los resuelves, y otro reto, y lo vuelves a resolver, y así sucesivamente. De hecho, yo pensé regresarme a México en ese tiempo, y no me daba miedo regresar,
sino el miedo estaba, o el que me taladraba en la cabeza, era el hecho de que cuando regresara a México, la gente a la cual yo le presumía que me venía para Alemania o a la cual me apoyó para venirme acá, pensaran que había fracasado. Tenía miedo de volver sin haber cumplido la historia que yo mismo me había contado en mi cabecita. Y muchas veces esa presión no precisamente viene de Alemania, viene de nosotros mismos y de la gente que ve nuestra vida. Porque mientras tu familia piensa que estás viviendo el sueño europeo, tú perfectamente sabes todo lo que te ha costado construir esa vida. Los momentos que pensaste tirar la toalla, que por lo general no se ven reflejados en una fotografía de Instagram. No vivimos para demostrarle a alguien que emigrar es la mejor decisión, sino vivimos para encontrar un estilo de vida que sea adecuado y que te dé tranquilidad. Y si algún día esa tranquilidad se encuentra en otro país, también está bien, porque emigrar no se debería de ver como si fuera una prisión. Debería de ser una decisión que podrías tomar día con día con mucha libertad. Después de todo lo que había vivido hasta ese momento, todavía seguía creyendo que había algo que me faltaba, que podía resolver mis dudas, el dinero. Pensaba que cuando por fin pudiera conseguir un mejor sueldo, las cosas se iban a acomodar por sí solas. Iba a poder viajar, poder ahorrar, darme gustos que tal vez en México no me podría dar, ahorrar con tranquilidad y sentir que por fin el esfuerzo de haber migrado iba a rendir frutos. Y sí, no te lo voy a negar, Alemania te da muy buenos salarios, pero una cosa es ganar muy bien y otra cosa muy diferente a que puedas gastarte o darte la vida que tú imaginabas. Porque empiezas a entender que el dinero también tiene un contexto, ganas bien, pero pagas más. Y poco a poco te vas dando cuenta que el objetivo nunca fue ganar más euros, sino el objetivo era vivir bien. Y esas dos cosas no siempre significan lo mismo. Porque con el paso de los años yo conocí muchas personas que encontraron lo que buscaban. Estabilidad, tranquilidad, buenos trabajos, buenos salarios. Y sin embargo, en algún punto de su vida decidieron salirse de Alemania. No porque les estuviera yendo mal, sino porque se dieron cuenta que el dinero tal vez no era todo lo que ellos estaban buscando, que echaban de menos algo, la familia, el clima, la forma de convivir, la cercanía con las personas o simplemente el sentirse como si estuvieran en casa. Muchas veces no emigramos para vivir en Alemania, emigramos para buscar una vida mejor y a veces esas dos cosas se pueden confundir, porque Alemania puede ser perfecto para una persona y no serlo para otra. El dinero puede mejorar tu forma de vivir, pero no precisamente la vida que estás viviendo. Y ahí por fin entendí que no debo de medir mi vida conforme al dinero, sino más bien como que darle otra importancia a otro tipo de aspectos, a otro tipo de cosas. Y precisamente Alemania fue lo que me enseñó. Después de todo lo que acabas de escuchar, muy seguramente alguno de ustedes ha de pensar que me arrepiento de haber venido para acá. La respuesta es que no. Que si volviera a tomar la decisión de venirme para acá, por supuesto que lo haría. Y no porque sea un país perfecto, sino porque Alemania me ha abierto los ojos de una manera muy distinta y me ha enseñado a ver las cosas desde otra perspectiva. Ningún país puede darte la vida que tú no estás dispuesto a construir. Y creo que ese es uno de los mayores aprendizajes que me ha dado este país. Porque al principio es muy fácil echarle la culpa, tanto a la cultura como al país. Que si viviera en Estados Unidos tendría mayor felicidad porque está cerca de México. Que si viviera en Londres podría tener más dinero, ganar más y tener más experiencia. Que si encontrara un mejor trabajo todo sería distinto. Pero terminas dándote cuenta que siempre va a haber nuevos retos y hay que cumplirlos a como dé lugar. Simplemente los problemas cambian y cuando aceptas eso, dejas de idealizar los lugares, dejas de buscar el país perfecto, la vida perfecta y empiezas a construir la vida que tú crees que es buena para ti o la que ya tienes, simplemente a disfrutarla. Un país no define quién eres, pero las decisiones que tomas cada día sí, y ahí es donde se encuentra la enorme diferencia. Hoy tengo mucho más claro algo que al inicio no entendía, y es que el problema nunca fue encontrar el país perfecto, porque ese país no existe.
No importa si es México, Alemania, Colombia, Perú o cualquier país que sea, todos tienen cosas increíbles, pero también tienen sus cosas muy difíciles. La diferencia no la hace el país, lo hace la vida que tú quieres construir en él, porque ningún lugar puede prometerte la vida perfecta, pero cualquier lugar puede darte la oportunidad de construir una. Y quizá ese es el verdadero mito, no la vida perfecta en Alemania, sino creer que existe un lugar donde puedes encontrar la vida perfecta. Pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Y no olvides suscribirte. Servus, chao, chao.